La serie de domingos precedentes a este vinieron tratando con claridad el tema del reino de los cielos. Después apareció en el domingo antepasado la iglesia como el instrumento universal a través del cual el reino de los cielos va a extenderse a todos los pueblos de la tierra. Por eso, el domingo antepasado aparecía la barca de Pedro, aquella barca que casi se hundía ante el oleaje, pero que una vez que Jesús llega a ella, todo se serena, se tranquiliza. También importante el domingo pasado, cuando Jesús les da una lección más sobre la iglesia, llevándolos a tierras extranjeras y también dando la salvación a través de milagros a los extranjeros presuntamente excluidos de la salvación. Con eso Jesús les enseñaba a sus discípulos: este proyecto salvífico de Dios es para todos los pueblos de la tierra. Ahora avanza el aprendizaje. Ahora todo apunta a la persona de Pedro, como aquel que será el vicario de Cristo en la tierra, su ayudante, su administrador. Y naturalmente sobre la figura del nuevo Pedro, que ahora se llama Francisco, para que sepamos cómo todos somos iglesia, todos somos esa barca que va rescatando de los mares del peligro y del pecado a los seres humanos. Cómo esa salvación, ese rescate está abierto a toda persona, hombre y mujer de buena voluntad. Y finalmente en este domingo, cómo es que es Pedro en quien tenemos la garantía, la certeza, justo como una roca inamovible, de que los poderes del maligno no nos confundirán. Miren ustedes a la oración que se llama colecta en la misa, la oración que hice después del Gloria. Allí le pedimos en este domingo a Dios: Señor, que en medio de la inestabilidad de las cosas de esta vida, sepamos dónde está anclada la verdadera felicidad. Vivimos tiempos en los que se nos quiere hacer pensar que no hay ya verdad, que ya nadie sabe qué es verdad y qué es mentira, y eso sería lo de menos si no es porque afecta a algo superior. Ya nadie sabe qué es bueno y qué es malo, qué debe hacerse y qué otra cosa debe evitarse en las diversas situaciones que tiene la vida. Qué importante entonces que nuestro Señor nos diga: yo les voy a dar un fundamento firme, así como una roca. Y de ese fundamento inamovible estará cimentada la iglesia. Miren cómo comenzó todo, primero con una profecía, una figura antigua. Eleazín que apareció en la primera lectura, a él elige Dios para encomendarle las llaves de su santuario. Ahí estaba la figura del Papa, de Pedro y de todos sus sucesores hasta el Papa Francisco, prefigurada en esa antigua figura del profeta Isaías. Jesús, en un paraje solitario hacia el norte del río Jordán, aprovecha para preguntarle a sus discípulos sobre su persona y sobre la interpretación que están haciendo de su persona las multitudes. Si se fijan, ese es el centro de la vida humana. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Cuando en una época se dice que es como cualquier otro sabio que ha venido, esa época anda en problemas. Cuando una época reconoce como Pedro: Jesús es el Mesías, el que estábamos esperando, el enviado, el Hijo mismo del Dios vivo, esa época inmediatamente adquiere una gran estatura espiritual y un gran desarrollo humano. Eso está ya muy estudiado. De manera que
al centro de la vida humana y su felicidad se encuentra la calidad de la respuesta a la pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Cuando ni siquiera la pregunta es relevante y nadie se la plantea, estamos en una época crítica. ¿Y cómo hacerle, Señor, para poder responder como Pedro, con esa claridad, con ese vigor, con esa valentía? Pues sigan a Pedro. Allá en Roma hay una hermosa iglesia que se llama San Pedro, timonel de la iglesia. Justamente él lleva el timón de la iglesia, la barca que es de Jesús, y los que van salvados dentro de la barca son propiedad de Jesús, son su rebaño. Pedro, como sus colaboradores, los obispos y los presbíteros, somos administradores de los bienes del Señor, justo como ese Eleazín a quien le encomiendan las llaves del santuario de Dios. Qué importante entonces centrar nuestra mirada en la garantía tremendamente necesaria para nosotros que Dios nos da en la figura del romano pontífice, y no con la intención de ser, como solía decirse antes, tú eres más papista que el Papa. Ese no es el punto es vivir con la certeza, la confianza y la seguridad de que por iniciativa del Padre Celestial, lo que Pedro nos diga, eso es interpretación fidedigna del misterio de Dios. Por eso Pedro tiene las llaves, no solamente son las llaves para entrar al cielo después de la muerte, tiene la capacidad de interpretar correctamente la palabra de Dios de cara a los tiempos que corren. Por eso hay que voltear a ver al magisterio del romano pontífice, a lo que él nos enseña, porque ahí está garantizada la forma correcta de entender el cristianismo de cara a tiempos desafiantes. ¿Y cómo es que Pedro llegó a ello? Pues sabemos que no por un camino fácil. Primeramente, en el texto que acabamos de escuchar, vemos que eso fue elección del Padre Celestial, ni siquiera fue elección de Jesucristo. Cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes, mi círculo más íntimo, quién dicen que soy yo?, se adelanta Pedro para decir: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esa forma que tienes de tratarnos, ese modo tan humano de ser con nosotros, no puede sino venir del cielo. Por tus acciones, por tu trato a nosotros, por tu pasión por nuestra felicidad, sabemos que eres y vienes de Dios. Eso significa decirle a Cristo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús reconoce de dónde vino esa inspiración, por eso le dice: bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló ningún hombre, ni siquiera yo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Le cambió incluso el nombre para que quede claro en su persona su nueva vocación. Ya no eres Simón, tú eres Cefas en arameo, Pedro en griego y en latín. Tú eres piedra, tú eres roca firme. Jesús en la última cena le dice a Pedro: me ha solicitado el maligno tumbarte, pero yo he orado por ti para que permanezcas firme, y cuando regreses confirmes en la fe a tus hermanos. Ahí está la función de Pedro. Vemos cómo él hizo el camino de los pecadores, negando 3 veces a su maestro por temor. Pero vemos también cómo tuvo aquella gran honestidad consigo mismo y con Jesús de ir a plantarle cara en la resurrección, tirarse de la barca para ir a enfrentar a Cristo resucitado, a quien ya no volvió a ver desde que lo traicionó. Y va y se presenta con él, y Jesús 3 veces le pregunta:
equivalente a sus 3 negaciones: ¿me amas más que estos? Es importante que me ames más, que me conozcas más y hasta que des tu vida por mí. Miren qué hermosa respuesta final de Pedro en esa ocasión: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Y vemos en los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después del acontecimiento de Pentecostés, como San Pedro es el primero que toma la palabra en frente de los judíos. Ya no tiene miedo a nada y habla abiertamente y con pasión de Jesús. Fíjense cómo hay entonces una gran experiencia espiritual para quien va a ser el sucesor de Cristo en la tierra. No es cualquier persona, es alguien designado por la voluntad del Padre Celestial. Examinemos, aunque sea en un minuto, el magisterio del Papa Francisco para que veamos el tino que ha tenido al interpretar el misterio del cristianismo en el tiempo que nos tocó vivir. Miren su primera encíclica, La alegría del Evangelio. El Evangelio no es, como piensan muchos, una carta moral que si no la cumples incurres en el camino del infierno. El Evangelio tiene que traerle a tu vida alegría plena, satisfacción de que eres hijo, hija de Dios, que Dios está contigo y te va a salvar al final de la vida. Después el Papa nos da otra encíclica maravillosa sobre la creación, la Laudato Si. Allí, mucho más allá de ecologismos que tienen intenciones económicas de ganancias globales, el Papa introduce una nueva mentalidad. Hay que cuidar la tierra porque es creación de Dios, porque nosotros somos la criatura excelsa de Dios. Hay que alabar a Dios en la naturaleza, hay que recordar cuál es nuestro lugar central en la creación. No somos cualquier criatura en este mundo, somos hijos, hijas de Dios, administradores de su casa común, la tierra. Después tenemos esta otra hermosa encíclica, La alegría del amor en la familia. De nuevo el tema, el matrimonio y la familia es un estilo de vida que debe brindarle a la persona alegría, no sufrimiento, no tensión, no insultos, sino la satisfacción de estar vivo, de pertenecer a un grupo humano que llamamos familia y de allí tener intimidad, confianza, servicio y amor. Y luego ni se diga la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, todos somos hermanos. En medio de un mundo tan violento, en medio de una violencia que comienza en el hogar y después se replica en las calles, recordarnos a todos, no se nos olvide que somos hermanos. Si todos reclamamos para cada cual el derecho de ser hijo, hija de Dios, inmediatamente se asume la obligación de ser y comportarse como hermano, hermana de los demás, de todos, no solamente de los que me caen bien. Miren cómo el Papa va atinando con todas estas medidas, ni se diga con esta última del sínodo. Quiero una iglesia sinodal, que todos caminemos juntos. Quiero combatir el clericalismo, no solamente de los ministros de la iglesia, sino de todo aquel que en un lugar se sienta superior a los demás. Que cada quien se entienda igual en dignidad a los demás, pero diferente en sus carismas y en su vocación. Esa iglesia sinodal no va a ser excluyente, va a ser una iglesia que incluya dentro de la barca de Pedro a todos. Ahora en octubre se celebrará mundialmente ese sínodo y de ahí saldrá un nuevo documento que nos va a indicar con claridad cómo debemos ser iglesia en medio de este tiempo para que el mundo crea en Jesús y para que todo mundo y cada vez más personas digan de corazón: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, a ti te voy a seguir, lo que tú digas voy a creer, tu estilo de vida voy a imitar. Hermanos, que cuando miremos la figura del Papa recordemos, ahí está
física y concretamente garantizada nuestra seguridad en medio de tiempos confusos, en tiempos volátiles. Que Pedro, que ahora se llama Francisco, sea para nosotros nuestra guía en la barca de Cristo. Vamos a ponernos de pie.